Bueno, vamos a hablar ya de lo que han sido los partidos de ayer de Champions. Principal atención, evidentemente, al equipo español, en este caso a ese partido entre el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad. Bueno, quiero empezar diciendo que ya cuando salió la eliminatoria, todos dijimos que era muy jodida para la Real Sociedad, que pasar como primero de grupo en un grupo donde está el Inter de Milán tenía mucho mérito, y qué mala suerte hayan tenido en ese sorteo frente al Paris Saint-Germain. Pero igualmente, a pesar de esa mala suerte, también dijimos todo: ojo, porque la Real Sociedad puede competir. Ha sido uno de los equipos que mejores sensaciones ha dado en Champions en general, básicamente. Y el Paris Saint-Germain en ese momento era un equipo que seguía en construcción y dejando muchísimas dudas. Entonces, en ese momento del sorteo, siendo muy desfavorable, dijimos: oye, la Real Sociedad va a competir. Creo que con el paso de los meses esa sensación se ha ido cambiando un poco. La verdad, creo que el Paris Saint-Germain ha crecido. Tampoco es una barbaridad. No me parece que sea uno de los, 4 mejores equipos de Europa, ni mucho menos, que creo que es lo que aspira el Paris Saint-Germain a nivel económico sobre todo. Y no me parece que esté todavía en ese punto, pero sí que es verdad que ha mejorado bastante respecto a cómo estaba en el mes de noviembre, diciembre, siendo un equipo mucho más seguro de lo que era anteriormente y más equilibrado sobre todo. Mientras que la Real Sociedad, sin embargo, en estos 2 últimos meses ha pegado un bajón muy pero que muy importante, sobre todo en el día a día de la Liga Española. Ya hemos visto una Real Sociedad donde, por ejemplo, no es que no esté ni peleando por Champions, sino que es que directamente ya ha caído hasta de los puestos de Europa League, y ojo porque Valencia y Las Palmas están ahí apretando por detrás. O sea que la situación de la Real Sociedad claramente ha empeorado bastante, mientras que la del Paris Saint-Germain había mejorado un poco al menos. A partir de ahí, creo que todos entendíamos que si la Real Sociedad podía sacar una buena versión en Champions, podía seguir compitiendo en la eliminatoria. Y esto fue lo que dijimos en el día de ayer. Creo que al final, si vemos el partido, lo podemos dividir como en 2 tramos, entre comillas. Para mí, en la primera parte, la Real Sociedad hace un buenos 45 minutos. No excelentes, la verdad, porque no creo que sea hasta ese punto. O sea, no me parece que el equipo, por ejemplo, que jugó contra el Inter, o sea, creo que los partidos frente al Inter fueron mucho mejores que la primera parte de ayer. Pero sí que me pareció que estaba controlando más o menos lo que estaba pasando en el partido. Tuvo algunas llegadas bastante peligrosas, un disparo al larguero al final de la primera parte. Andrés Silva también tuvo una ocasión muy clara. Taque Kubo hacía daño por banda derecha. En fin, creo que dentro de las capacidades de la Real Sociedad, y que no se encuentra en su mejor momento, creo que la primera parte de la Real Sociedad fue realmente muy seria. Creo que el problema evidentemente llegó a partir del primer mazazo, a partir de ese 1-0. Porque al final, es lo que dijimos, el Paris Saint-Germain no es un equipo súper potente ahora mismo. Básicamente lo que comentamos en la previa. Pero tiene esa calidad diferencial arriba, que en cualquier momento pues pasa lo que pasó ayer. Y lo que pasó en ese gol del 1-0. Que ante el Paris Saint-Germain no te puedes despistar nunca. Ayer se despistó Taque Kubo. Es verdad que era una casuística de muy mala suerte, porque en fin, en esa jugada que vimos del 1-0, Taque Kubo era la marca individual de Mbappé, pero sabemos que el jugador que se encargaba de cubrir en los corners aquí en Mbappé era Hamadi Traoré, que justo en ese momento no estaba dentro del campo. Esto no me lo estoy inventando yo, sino que también evidentemente lo ha dicho tal cual así Imanol Alguacil y Taque Kubo. Ayer Taque Kubo en los micrófonos de Movistar se echó la culpa de las responsabilidades de ese gol encajado, porque dijo que bueno, que el encargado de cubrirlo era Hamadi Traoré. Ya lo vimos de hecho en el córner anterior, como Hamadi Traoré estaba con Mbappé, pero que al estar Hamadi Traoré fuera en ese momento en el partido porque estaba tocado, ¿no? Bueno, pues tuvo que cubrirlo Kubo, no está acostumbrado y se le escapó Mbappé. Kubo lo dijo así, tal cual, así de honesto fue. En fin, sabemos que el jugador japonés, ante los micrófonos, la verdad es que siempre suele ser súper sincero, siempre deja joyitas, la verdad, ayer no fue menos, y así lo dijo tal cual, o sea, se echó él mismo la culpa. Y evidentemente, pues bueno, Mbappé, esa ocasión que va a tener, pues no te la va a fallar. Y creo que, teniendo en cuenta ese 1-0, más el cansancio físico de la Real Sociedad, creo que a partir de ese momento el partido cambia una barbaridad. Porque al final el Paris Saint-Germain, el gol le sentó realmente bien, abrió la lata, que es una cosa que al Paris Saint-Germain a veces le suele costar, y luego encima ya sabemos lo que le pasa a la Real Sociedad a nivel físico. Es que esto que vimos ayer no es de hoy. Vemos como la Real Sociedad a muchos partidos de liga le cuesta llegar a los 90 minutos. O sea, los últimos 15-20 minutos de la Real Sociedad Liga normalmente el equipo ya va muy justito de fuerzas. Entonces en Champions evidentemente ayer
pues aún más lo vas a acusar, teniendo en cuenta que se suele jugar incluso a un ritmo más alto que en la Liga Española. Y claro, ahí el Paris Saint-Germain marcó el segundo y honestamente creo que pudieron ser incluso más. No es que crea que el 2-0 sea un resultado corto, ni mucho menos, porque no lo creo así, pero sí que es verdad que la sensación que yo tenía en decir, el 2-0 ha sido un palazo definitivo a la eliminatoria. No digo que sea la eliminatoria sentenciada, pero que sí que es un palo mucho más grande, porque al final el 1-0 sigue estando la Real muy cerquita, pero con el 2-0 ya la cosa se te complica mucho más. Pero incluso había la sensación de que dices, si cae el 3-0 ahora tampoco nos puede sorprender demasiado, y eso sí que sería, creo, el punto final. Por eso al final del partido, Imanol Alguacil o Mikel Merino, por ejemplo, dijeron, bueno, 2-0 no es un buen resultado, pero estamos más que vivos. Y yo creo que es por la sensación de que al final del partido estabas diciendo, uy, porque Mbappé ya, por ejemplo, se ha enchufado, Barcola ha marcado, Dembélé estaba siendo de lo mejor, cuidado que esto no vaya más. Así que dentro de lo que cabe, por eso creo que el 2-0 mantiene a la Real Sociedad dentro de la eliminatoria. Voy a leer un comentario de Raulín y con esto utilizamos para leer los 11. Y Raulín nos dice, no entendí que Sadik fuese suplente contra Osasuna y que ayer no fuese titular. A este ritmo, lo mejor para Sadik es buscarse equipo. Yo creo que aquí el tema está. Yo también me esperaba a Sadik de titular, honestamente, pero lo que creo es que ahora mismo Sadik y Imanol Alguacil no termina de confiar en él. Y creo que compara él, Sadik al 100%, contra el Andrés Silva al 100%, y quizás Andrés Silva es un jugador de más estatus y en general mejor que el propio Sadik. Yo esto no lo tengo muy claro del todo todavía, pero porque creo que ya llevamos 2 temporadas sin ver la mejor versión de ninguno de los dos, y no te sabría decir cuál es mejor, honestamente. Creo que Andrés Silva es más talentoso y tiene más registros que Sadik, pero a lo mejor Sadik también pienso que un partido que quizá no tengan mucha alternativa, te lo puede cambiar más fácil que el propio Andrés Silva. Ya depende un poco. Luego dice Raulín, el Paris Saint-Germain me parece muy plano respecto al juego, pero lo único es que tiene peligro con Mbappé y Dembélé. Por lo demás, poco más hace. Injusto y abultado ese 2-0. Efectivamente el 1-0 mató a la Real en lo moral y también acusó el bajón físico tremendo. O sea, el último comentario es lo que he dicho yo, literalmente lo compro. El de antes, yo no creo que ese 2-0 fuese realmente tan abultado. Quizá respecto a lo que hizo el Paris Saint-Germain en el partido, puede que sí. Pero al final, esto es lo que decía muchas veces, no se trata tanto de méritos, sino que se trata de estar en el momento apropiado. La Real Sociedad, en la primera parte, en las ocasiones que tuvo, en su momento de partido, por así decirlo, que yo creo que los primeros, después de una ocasión clara que tuvo Mbappé en la primera parte, que fue casi lo más claro que tuvo el Paris Saint-Germain y poquito más, a partir de ahí creo que fueron los mejores momentos de la Real Sociedad. El problema es que la Real Sociedad le está costando un montón golpear de verdad cuando tiene sus momentos de partido, mientras que el Paris Saint-Germain, cuando tiene sus momentos de partido, sí que golpea duro. Y creo que a partir de ahí se explica el resultado, básicamente. Es la capacidad que tienen de devolver golpes o de darlos, básicamente. Y la Real Sociedad puede jugar mejor o peor, pero golpea muy flojito y le está costando mucho. El Paris Saint-Germain es lo contrario. Cuando te golpea y tiene 20 minutos de brillantez, golpea bien. Pero vaya, que esto ya le pasó a la Real Sociedad, por ejemplo, frente al Inter. La Real Sociedad domina al Inter durante 70 minutos, va ganando en el partido, es mejor. Y al final el Inter te empata, incluso al final casi te puede hasta ganar, básicamente porque en los últimos 15-20 minutos de partido es mejor que tú y golpea mucho más fuerte. O sea, no es la primera vez que le pasa a la Real Sociedad que, sin ser realmente inferior, no saca un resultado demasiado favorable. Así que, en fin, eso es algo digno de analizar y ahora lo comentaremos. Primero, quería recoger lo de Sadik, como decía antes, para ver las alineaciones, ¿vale? Por parte del Paris Saint-Germain, Donnarumma es el portero habitual. En defensa, Achraf, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Beraldo. Danilo Pereira jugó porque Skriniar está lesionado, que suele ser la pareja de Marquinhos. Y luego sorprendió lo de Beraldo, la verdad. Ese chico que acaba de llegar nuevo al Paris Saint-Germain en el mercado de invierno. Normalmente el lateral izquierdo es Lucas Hernández, que luego entró. Pero bueno, una de las novedades sin duda fue esa. Y de hecho creo que Dani Cubo era uno de los jugadores que ayer en la primera parte dignamente se notaba que lo estaba buscando constantemente, dada su inexperiencia. En el centro del campo, Zaire Emery, Vitinha, Fabián, no. La verdad es que es un centro del campo muy móvil, o sea, la formación de cómo jugaron, Zaire Emery sí que jugó más en derecha, pero luego Fabián y Vitinha, a veces uno estaba en el centro y otro más en el perfil izquierdo, se iban rotando bastante.
pero bueno, creo que al final la duda estaba entre Vitinha o Ugarte, ¿no? Y finalmente el que jugó fue Vitinha y no Ugarte. No sabemos muy bien por qué, porque Ugarte es un jugador que al principio de temporada estaba siendo muy importante. Y luego arriba Dembélé, Mbappé y Barcola, ¿no? Al final Mbappé y Dembélé son los indiscutibles, son las grandes estrellas del equipo. Mbappé principalmente, obviamente. Y luego el tercero, la verdad es que ha ido rotando bastante durante toda la temporada. Parecía que podía ser Gonzalo Ramos, luego Kolo Muani. Y al final, en las últimas jornadas, el que ha encontrado esa posición ideal Luis Enrique finalmente es Bradley Barcola. Creo que al final simplemente porque equilibra mucho más al equipo. Porque por ejemplo Mbappé es igual de extremo izquierdo, es un jugador que no tiene sacrificio defensivo, ya de por sí Dembélé en derecha no tiene demasiado, y creo que metiendo a Barcola, pues como es un chico joven que tampoco tiene esa aura de estrella, trabaja mucho más en defensa, y por eso creo que el Paris Saint-Germain es un equipo mucho más equilibrado ahora que antes. Además, el tener un lateral izquierdo que es un central entre comillas, ya sea Beraldo, ya sea Lucas Hernández, no es lo mismo que tener a Nuno Méndez como el año pasado, que si tienes a Nuno Méndez por un lado y a Ashraf por el otro, al final tienes dos laterales hiperofensivos. Este Paris Saint-Germain de Luis Enrique es un equipo mucho más compensado, evidentemente sin tanto talento individual, porque no está Messi, no está Neymar, no está Verratti, pero quizá para competir en Champions mejor. Y va un poco de la mano con lo que decía Raulín antes. El Paris Saint-Germain es un equipo muchas veces más bien planito, pero al final sí que es capaz de controlar mejor lo que pasa en los partidos que el Paris Saint-Germain de la temporada pasada. Y sabemos que Luis Enrique en eso sí que es un buen entrenador. Por parte de la Real Sociedad, Ale Remiro fue el portero, aquí no había ninguna duda. Defensa, Jamari, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán. Bueno, Javi Galán que ha llegado para ser titularísimo desde ya, básicamente porque están lesionados tanto Ayem Muñoz como Kieran Tierney. Centro del campo con los tres habituales, Zubimendi, Merino, Bryce, y luego arriba Taque Kubo, Barrenechea y André Silva. La duda del 11 básicamente era si era André Silva o Sadik, teniendo en cuenta que está lesionado Oyarzábal. Pero bueno, al final lo de André Silva creo que más o menos entre comillas tampoco hay tanta diferencia entre él y Sadik, más allá de lo que decía Raulín antes, que es raro que Sadik no jugase de titular en Liga y que en este partido tampoco lo hiciera, la verdad. A ver, por aquí leo el chat, ojo, porque se pasa Javichu _ Gaya, así que entiendo que no sé si tiene que ver algo con el Valencia o no, pero bienvenido, primera vez que interviene por el chat, así que gracias por pasarte. Y nos dice, ¿hasta cuánto por Ter Stegen? ¿Hasta cuánto qué? Exactamente, o sea, ¿hasta cuánto pagas en el Fantasy? ¿Hasta cuánto? No sé, si puede ser un pelín más concreto, estaría bien. A ver, Raulín decía, y para no decir todo lo malo, Kubo bailó a Beraldo. Sí, creo que era el punto más decisivo en la primera parte, sin ninguna duda, por la Real Sociedad. De hecho, es que Kubo creo que fue el mejor jugador de la Real Sociedad en la primera parte, junto con Zubeldia, pero creo que fue Kubo, básicamente porque era el jugador que más veces intervenía en el juego a nivel ofensivo para intentar conseguir esa superioridad de nivel de Beraldo respecto a Kubo. Tampoco creo que Beraldo lo hiciese realmente tan mal, o sea, yo creo que más o menos estuvo firme, pero claro, ese duelo era un win para la Real Sociedad claramente. Y de hecho, algunas ocasiones claras llegaron por ese costado, pero la falta de gol de la que ahora hablaremos, pues al final pues no fructificó en nada. Zubeldia estuvo también top versus Mbappé. A mí Zubeldia me gustó. O sea, a pesar de ese 6,4 que tiene puesto en la valoración del partido, a mí Zubeldia también me gustó. Y Zubimendi me gustó también. Yo creo que Zubimendi fue el mejor jugador de la Real Sociedad en el centro del campo. Al igual que Bryce y Merino estuvieron bastante tímidos y flojitos, creo que Zubimendi sí que estuvo realmente bien. Bueno, como clave en el partido, en mi opinión, ¿por qué la diferencia es tan grande a pesar de que la Real Sociedad no fuese tan inferior? ¿Qué es lo que decíamos antes? El tema de que este partido a la Real Sociedad ya le ha pasado en muchas más ocasiones. A ver, que al final el Paris Saint-Germain te marque 2 goles sin hacer un partido brillante es normal hasta cierto punto. O sea, al final el Paris Saint-Germain es un equipo que tiene mucho presupuesto y que tiene el talento diferencial que tiene. Que ojo, que tampoco es que el Paris Saint-Germain tenga un equipazo en comparación con la Real Sociedad si lo miras puesto por puesto. O sea, Donnarumma es mejor que Remiro.
A ver, es un portero con mucha más experiencia, campeón de Europa, ha tenido mejores temporadas, pero yo no creo que ahora mismo haya una diferencia insalvable, ni mucho menos. Centrales, hombre, Marquinhos, un poco lo mismo que Donnarumma, pero por ejemplo Danilo Pereira no me parece mejor ni que Zubeldia ni que Lenormand. En los laterales, hombre, Ashraf sí que es uno de los mejores del mundo, pero Beraldo acaba de llegar como quien dice. Y tú habías traído una bestia competitiva como Jamel Traoré, del que luego hablaremos de él. Del centro del campo, es que estoy plenamente convencido que el de la Real Sociedad es mejor que el del Paris Saint-Germain, pero vamos, no tengo ninguna duda. Creo que donde más está la diferencia es en la parte ofensiva, donde Take Kubo sí que creo que es un jugador de muchísimo nivel, pero es verdad que para mí ya los Andrés Silva, Sadik, Barrenechea, Zaharian, el que acabe jugando, o Geraldo Becker, sí que me parecen jugadores bastante inferiores y que no jugarían en un Paris Saint-Germain. Kubo yo creo que sí, y Oyarzabal a su mejor nivel supongo que también. Es verdad que el resto ya sí que se quedan un pelín por debajo, pero el resumen es que yo tampoco creo que haya una diferencia abismal de un equipo a otro. La cuestión es que, como digo, el talento ofensivo al final del Paris Saint-Germain es definitivo, y al final tener al mejor jugador del mundo, lo que es en mi opinión el mejor jugador del mundo, a lo mejor otra persona me dice que es Kane, Haaland, Bellingham, De Bruyne, no lo sé, pero para mí el mejor del mundo es Kylian Mbappé y creo que al final eso es definitivo. Mientras que la Real Sociedad a nivel ofensivo es que está teniendo unos problemas primero para generar ocasiones, porque para empezar la Real Sociedad es de los equipos en la liga que menos ocasiones genera de los últimos meses. En la liga, y eso ya es de por sí un dato bastante reseñable, pero es que encima cuando crea ocasiones tiene infinitos problemas para marcar goles. Y no creo que tenga delanteros que tengan una falta de gol increíble, porque Andrés Silva en su carrera ha sumado goles, Sadik en su carrera ha sumado goles, Oyarzabal en su carrera, hombre, no es un jugador que haya marcado 20 goles en una temporada, pero sí 14, 15, por ejemplo. O sea, creo que la Real Sociedad tiene gol, pero ahora mismo ninguno de sus delanteros está en su mejor nivel, ni cerca de ello, porque Andrés Silva y Sadik no están en su mejor nivel. Becker acaba de llegar y se ha lesionado encima. Y Barrenechea sí que me parece un jugador que este año está muy bien, pero es un jugador que tiene mucha incapacidad para hacer cifras, pero es incapaz. O sea, hemos visto muy buenos partidos de Barrenechea, por ejemplo, este año, y que al final mira datos de goles y asistencia y dice, pues ninguna de las dos, y haciendo buenos partidos, pero Barrenechea le pasa esto. Entonces, si al final Take Kubo, por ejemplo, es un jugador que puede marcar goles y dar asistencias, pero él mismo dijo que el paso adelante que tenía que dar esta temporada era sumar más cifras, que en su carrera tenía grandes partidos, pero los que no sumaba cifras, y eso era algo que quería cambiar de cara a esta temporada. A inicios de año sí que lo estaba consiguiendo, pero ahora realmente no, aunque siga jugando bien como ayer. Pero creo que se le está costando muchísimo más. Entonces, si no tienes ningún jugador ahora mismo que te pueda marcar la diferencia a nivel goleador, pues pasa lo que te pasa ayer, que en una ocasión se te va el palo, que Andrés Silva remata muy bien pero se te va fuera por poco, y al final en una eliminatoria, por muy bien que compitas o bien que acabes jugando, lo que no puede ser es que en 90 minutos Donnarumma no tenga que hacer ni una sola parada. Porque sí, la Real Sociedad compitió, los primeros 45 minutos ya le hemos dicho, para mí fue mejor, pero claro, si tú al portero no le tiras a puerta, es imposible que ganes. O sea, es la primera máxima del fútbol. O sea, tú puedes hacer un partido muy bueno o muy malo, pero al portero le tienes que chutar, porque si no le chutas, no va a hacer gol nunca. Y la Real Sociedad tiene ese problema. O sea, en un partido que compites, que la primera parte era mejor, que no acabes ni tirando a portería, ya te habla del momento que vive la Real Sociedad. Mientras que el Paris Saint-Germain, decía Raulín antes, bueno, es que me parece un equipo más o menos plano, y estoy de acuerdo, pero al final miras y dices, 2 goles y 6 tiros a puerta me parece que acabaron siendo. Claro. Y no generó un increíble Paris Saint-Germain, pero es que con eso, si tú haces ya 5 o 6 tiros a puerta, teniendo arriba a Mbappé, Dembélé o Barcolá, pero que te pueden salir del banquillo Asensio, Canguilí, Colomuani, Gonzalo Ramos. Claro, si tienes todo eso, al final de 5 tiros que haces, pues que marques 2 goles no es una cosa extraña. Creo que básicamente ahí está la diferencia del partido. Más allá de que la Real Sociedad, los últimos minutos del partido, es un equipo que no compite bien porque a nivel físico no llega a los 90 minutos. Entonces, de ahí básicamente creo que podemos explicar el 2-0. Esa es al menos mi opinión.
Antes de hacer la reflexión para el partido de vuelta, quería hablar del tema de las estrellas y las cruces. Las tres estrellas en este caso han venido para jugadores del Paris Saint-Germain, que insisto, no es que fuese mucho mejor, pero sí que creo que los jugadores más destacados jugaron en el Paris Saint-Germain. Para mí, sin ninguna duda, el MVP fue Ousmane Dembélé. O sea, cuando el partido literalmente estaba sin que pasaran demasiadas cosas, los agitadores fueron Kubo por parte de la Real Sociedad y Dembélé por parte del Paris Saint-Germain. Dice Raúl, te he dejado arriba una curiosidad que me di cuenta sobre Fabián. Me he saltado un mensaje tuyo sobre Fabián. ¿Dónde está? Porque no lo veo. Ah, vale. Sin ser yo fan de Fabián, ayer lo hizo bastante bien y en la segunda parte tuvo varias ayudas a Beraldo para hacerle el 2-1 frente a Kubo. Es que ahora vamos a hablar de Fabián porque, como estoy diciendo, para mí el mejor fue Ousmane Dembélé, porque creo que en un momento donde Barcola estaba desaparecido, Mbappé estaba desaparecido, más allá de la ocasión inicial, pero desaparecido, el que se echó el equipo a la espalda a nivel ofensivo fue Ousmane Dembélé. De hecho, hay una jugada donde arranca casi desde el centro del campo y se va de 4 o 5 jugadores donde le tienen que acabar haciendo falta. Creo que de hecho le sacan amarilla al Lenormand en esa jugada, pero es que se regatea a media Real Sociedad. Y al final sabemos como Dembélé, que si tiene uno de esos días inspirado, es un jugador muy difícil de parar. Y creo que ayer, no es que fue un partido sobresaliente, hiper brillante, pero sí que creo que estaba inspirado con balón, la verdad. Y yo creo que realmente ayer sí que hizo uno de sus grandes partidos. Dice por aquí Raúl, y te leí en Twitter que echabas de menos a Dembélé en España, te lo compro, totalmente eléctrico. Sí, porque es un jugador, y mira que en España este año han salido extremos realmente eléctricos, que realmente tienen mucha capacidad diferencial. O sea, Nico Williams ha pegado un paso adelante increíble, ha aparecido Brian Zaragoza, aunque ya no esté, ha aparecido Savinho. O sea, ese perfil en España, más o menos este año, se ha ido compensando, pero Dembélé cuando tenía su día es un jugador excesivamente divertido porque te puede cambiar el transcurso de un partido él solo. Y ayer ante la adversidad yo creo que Dembélé se creció y para mí fue el mejor del partido y por eso para mí era una estrella muy clara. Y el segundo mejor en mi opinión fue Fabián. Como dice por aquí Raunín, ayer hizo un muy pero que muy buen partido. Yo sí que soy bastante más de Fabián, la verdad. Lo que sí es cierto es que creo que quizás ha quedado un pelín corto respecto a lo que podía acabar siendo. Por ejemplo, el Fabián que debuta con la selección española y que Luis Enrique es muy fan de él, tiene momentos de su carrera en el Napoli donde era el mejor jugador del Napoli y durante unos meses era el jugador español más en forma. Y ahí, por ejemplo, empieza a ser muy importante la selección española. Luego se cayó bastante, hace una temporada bastante raruna en Napoli. Luego va a la selección y en esa famosa Eurocopa con Luis Enrique lo hace muy mal. Y luego básicamente pierde su sitio en la selección. Luego lo ha ido recuperando ahora con Luis de la Fuente. En el Paris Saint-Germain empezó jugando poco por eso, porque Luis Enrique ya no lo veía tan bien como antes, pero oye, ha ido mejorando hasta el punto de que ahora es titular y ayer lo hizo realmente bien. Es el que da la asistencia, por ejemplo, a Barcola en el 2-0. Fue uno de los jugadores que más pases filtró en progresiones ofensivas y luego creo que a nivel defensivo, tanto como mediocentro como luego en las ayudas a Beraldo, creo que estuvo realmente bien. Así que en ese trabajo que quizá no es tan brillante porque al final pues no marca, los que marcan son Barcola y Mbappé, aún así igualmente para mí Fabián estuvo por encima de ellos. Y luego la tercera estrella se le ha dado a Kylian Mbappé porque es cierto que al final no es que fuese su mejor partido, pero una acción suya es el que empieza a decantar el encuentro para el Paris Saint-Germain, ese 1-0, y luego además creo que en los últimos 20 minutos del partido fue un arma bastante peligrosa que creo que tuvo su impacto en el encuentro, honestamente. Aún así, insisto, Mbappé pues es que ya lo sabemos, sin hacer su mejor partido pues acaba siendo un jugador decisivo en muchas ocasiones. Más allá de eso, hombre, yo creo que en general Vitinha estuvo bien, pero sin demasiada brillantez. Zaire Emery quizá me esperaba algo más de él. Barcola marcó ese golazo, pero la verdad es que ciertamente su partido era bastante, pero que bastante regular antes de ese golazo. Pero bueno, al final marca el 2-0, pues más que suficiente. A nivel defensivo, Paris Saint-Germain sí que creo que más o menos me gustó bastante. Quizá Beraldo la zona más débil sin duda. Ansarraf creo que estuvo bien, pero quizá en ataque no se proyectó tanto como otros días. Y Donnarumma, bueno, es que no tuvo que intervenir. Luego, por parte de la Real Sociedad, bueno, ya ves quién tiene las cruces. Jamari Traoré, Miquel Merino y Barrenechea. Cruces muy diferentes, cada una de ellas. Ahora la iremos explicando. Pero como hice ayer con el Real Madrid, me gustaría comentar brevemente lo que es el impacto de cada jugador en el partido. Puesto por puesto, ¿vale?
Para empezar, Alex Remiro, yo creo que su partido es bastante solvente, la verdad. A mí la parada que le hace Mbappé en el primer tiempo me encantó. Al final es la única jugada donde el Paris Saint-Germain marca sin hacer demasiado mérito, el partido se le empieza a complicar. Creo que Remiro estuvo ahí. Creo que en los goles, honestamente, en el primero no puede hacer nada. Quizá en el segundo pueda achicar más rápido y quizás sí, pero tampoco me parece que sea culpa suya como tal. Entonces, yo creo que Remiro estuvo bien, sin ser un partido brillante ni mucho menos, pero bueno, hasta ahí. Luego, en los centrales, para mí, bastante bien Igor Zubeldia, insisto, a pesar de que la valoración que aquí tiene en SofaScore es de las peores, pero en la valoración estadística, no nos quedemos solo con eso, sino también la percepción sobre el campo, y yo creo que Zubeldia lo hizo muy bien. De hecho, me gustó mucho su primera parte, creo que fue el gran causante de que Mbappé apenas entrase en el partido. A mí Zubeldia me parece un jugador muy pero que muy competitivo. De hecho, creo que es su mayor virtud, porque no es un central que tenga gran salida de balón, no es increíble en el juego aéreo. No sé, yo diría que no es un central que brilla en alguna característica especial, sino que brilla en ser competitivo. Bueno, y siendo competitivo, por ejemplo, hay centrales que han hecho una carrera enorme. Hay que decir aquí en España que creo que el mejor ejemplo de ello, por ejemplo, ha sido Carles Puyol. Carles Puyol sí que es verdad que tenía buen juego aéreo ofensivo, defensivo no tanto, pero era un jugador limitado con balón, tampoco era rapidísimo ni mucho menos. Pero al final, su garra y su gen competitivo lo hicieron uno de los mejores centrales de la historia aquí en España. Pues lo digo, Zubeldia, hombre, no es Puyol, creo que esto lo entendemos todos, pero es un jugador que creo que esa es su mayor virtud, y yo alabé ayer su partido básicamente por esto. Es verdad que además a menos. Al igual que Robin Lenormand, yo creo que su partido en general no es malo, pero sí que es verdad que dio un bajón muy pero que muy bestia en la segunda parte, y en algún otro momento lo vi superado. Es verdad que creo que no se va al 100% exactamente. Los últimos partidos de liga no los había jugado. Al final tuvo que entrar John Pacheco por él. También tenía amarilla. En ese sentido, creo que no tuvo su mejor partido, sin tampoco ser un drama ni mucho menos. Voy a ir primero con Javi Galán. Ahora hablaremos de Hamani Traoré. Pero primero con Javi Galán, porque creo que luces y sombras el partido de ayer. Creo que es otro jugador que también es muy competitivo. Es un jugador que es muy bueno en la anticipación. O sea, hay muchos balones que le roba Dembélé porque se anticipa. Pero creo que el gran problema que tiene Javi Galán es que si no se anticipa, automáticamente es un problema. Porque perdió muchísimos balones en salida intentando regatear. Sabemos que es su mejor virtud, pero claro, la exigencia y el contexto del partido evidentemente te hace que tomar riesgos pueda tener sus consecuencias. Y creo que alguna ocasión interesante del Paris Saint-Germain llegó a través de alguna pérdida suya, y de un Dembélé que más de una vez lo acabó regateando. Entonces, ya sabéis que yo soy muy de Javi Galán, a mí es un jugador que me encanta, pero es cierto que en una temporada donde ha jugado muy poquito y que de repente estás diciendo súper importante la Real Sociedad, bueno, de hecho es indiscutible porque el resto de los laterales izquierdos están lesionados, de repente tener tanta exigencia, yo no sé si quizá en este tipo de partido se le vio un poco sobreexpuesto, honestamente, es mi opinión. Tampoco nada terrible, ni mucho menos, pero sí que creo que no estuvo bien. De hecho, una de las cruces se la puede haber llevado perfectamente. El que se tiene que llevar una cruz sí o sí en el día de ayer es Hamani Traoré, porque al final Hamani Traoré quizá también tenga que ver un poco con las expectativas, pero al final Hamani Traoré hemos alabado durante toda esta temporada que era uno de los grandes fichajes de la liga, además a coste cero, pero igualmente, aunque hubiesen pagado 10 millones por él, uno de los mejores fichajes de la liga, porque dentro de esta plantilla, con muchos jugadores de la casa, ¿no?, de la Real Sociedad, mucho canterano, y con muchos jugadores que son jóvenes y que quizá todavía no han vivido sus mejores partidos, y sobre todo que le falta mucha competencia en Europa, fichabas a un tipo que, siendo más o menos brillante, es un jugador que compite también a las mil maravillas, y un jugador que había demostrado precisamente en la liga francesa ser una bestia frente a Kylian Mbappé, y con el Rennes de hecho a ver los partidos que le gana. En uno Hamani Traoré por ejemplo marcó el gol de la victoria. O sea, era un jugador ultra competitivo y que a todos nos parecía un fichaje que encajaba bien desde el primer momento, y creo que durante la temporada así lo ha demostrado. Y ahora que en el partido más clave del año para la Real Sociedad hace el partido que hizo ayer, nos deja creo que a todos bastante fríos, porque al final a Hamani Traoré no creo que se le fiche para dar en Liga 5 o 6 asistencias y marcar 3 goles durante la temporada. No creo que se le fiche para eso. Creo que se le ficha para días como hoy acabar compitiendo a un nivel altísimo. Y sin embargo se nos ha quedado bastante a deber.
No por la acción del gol, donde no está, básicamente porque estaba con molestia y tuvo que salir del campo. Por cierto, pequeño inciso para hablar aquí de las declaraciones de Imanol Alguacil, que no sé si lo habéis escuchado, pero ha dicho literalmente, ha dicho dos cosas. La primera que dijo es que Hamari Traoré, de repente, tras encajar el primer gol y tras sufrir esa breve molestia, los últimos 20-25 minutos se había dedicado a tirarlos por el campo y a hacer un estorbo. Algo así dijo, básicamente, que estaba totalmente ido del partido, lo cual es verdad, pero palo duro. Y lo segundo que dijo, que aquí esto sí que me parece aún más bestia que lo anterior, es que si tienes que salir del campo, debería haber acabado en el hospital. Que no puedes encajar un gol, que si encajas un gol porque no estás en el campo, acabas en el hospital. Que si no, no hay excusa. Hombre, Imanol, yo no sé si Hamari Traoré se hizo mucho daño o no en esa acción, pero es que la norma te indica que tiene que salir del campo. Se le ha hecho mucho o poco daño. La norma es así. Si justo es mala suerte más acierto del Paris Saint-Germain aprovechar que Hamari Traoré no está y que el marcaje era de Kubo, pues hombre, échale en todo caso la culpa a Kubo, que el propio Kubo se la echó a sí mismo diciendo, oye, que no lo he marcado bien, Mbappé se me ha escapado y ha marcado el gol. Pero hombre, criticar a Hamari Traoré, que hizo un partido horrible, que es cierto, pero justamente la acción del gol, decir, si sales del campo y te marcan gol es para que hubieses acabado en el hospital, pues hombre, pues yo creo que no, creo que es una frase que viene de la calentura, básicamente del partido, pero hombre, me parece bastante fea, bastante errónea, la verdad. Y mira que Imanol Alguacil aquí es un entrenador que me gusta, que muchas veces le hemos alabado y ya dije en inicio de temporada que para mí era el tercer mejor entrenador de la liga. Claro, ahora mucha gente dirá, pero es que Michel con el Girona, es que Valverde, puede ser. Pero al inicio de la temporada yo puse a Imanol Alguacil como tercer mejor entrenador de la liga por detrás de Simeone y Ancelotti. Y no me retracto de eso. Pero creo que es un entrenador que, uno, se calienta con facilidad porque no es la primera salida de tono que tiene. Y lo segundo, creo que no puede estar más desacertado en esas declaraciones porque le pegas un palo a tu jugador sin tener sentido. Ojo, que luego estuvo horrible durante el partido, sí. Pero no me parece que el gol precisamente sea culpa suya. El 1-0, porque el 2-0 evidentemente sí que fue culpa suya. Vamos, Barcola le hizo una fumada espectacular y Hamari Traoré se quedó por el camino y luego Barcola definió muy bien para el 2-0. Así que para mí la culpa de Hamari Traoré es el segundo gol, pero no haber estado en el primero. O sea, ¿qué va a hacer el pobre? Luego en el segundo, pues sí, a partir de encajar el primer gol, pues Hamari Traoré no sé qué le pasó, se desconectó del partido y tuvo una liada tras otra. O sea, vamos, tuvo 3 liadas consecutivas que una de ellas acabaron en ese gol del 2-0 donde Barcola, que no había hecho nada en todo el partido, se le fue con una facilidad que dices, pero bueno, ¿y esto por qué? Insisto, de un Hamari Traoré que es un jugador ultra competitivo en este tipo de escenario. Por lo tanto, creo que la cruz era una obviedad y nos deja bastante fríos básicamente por lo que decía antes, porque tú a Hamari Traoré lo fichas para este tipo de partidos, para poder competir en Champions. Y si al final uno de tus jugadores más competitivos, no sé si de los mejores, pero sí de los más competitivos, va y no compite en el día clave, en fin, las sensaciones que se te quedan son de que el equipo se te acaba quedando corto. Luego en el centro del campo, yo le he dado la cruz a Merino, la verdad, pero no es una de las cruces más claras. Creo que entre Javi Galán, Merino, Bryce, incluso quizá Lenormand, podría haber dado la tercera a cada uno de ellos, la verdad. Pero no, se ha dado a Mikel Merino porque quizá de Merino es de lo que más esperamos. Ayer era el capitán porque no se va a Oyarzábal. Y no sé, no me parece que tuviese ningún impacto en el partido, como tampoco lo tuvo Bryce Méndez realmente. Creo que Bryce, que fuera el mejor jugador de la Real Sociedad, lo que llamamos de Champions, o sea, su fase de grupo fue espectacular. No sé si ganó 2 o 3 MVPs, pero vamos, merecidamente. Su partido contra el Inter, por ejemplo, es una barbaridad. Creo que ayer también lo vimos bastante desaparecido. El mejor para mí, el que se salva de todos estos, Martín Zubimendi sin ninguna duda. Creo que fue el mejor de los tres. Haciendo un buen trabajo en la ayuda a los centrales, por ejemplo, muchas veces metiéndose entre ellos. Con balón también lo vi bastante acertado. A veces teniendo que venir a recibir de cara a Alex Remiro y soltar rápido para esa salida de balón. A mí me gustó en ese rol y creo que es de lo más salvable del partido. Luego arriba, Take Kubo, como digo, es verdad que culpa suya, el gol del 1-0, es tal cual, pierde la marca de Mbappé.
es verdad también que a priori no es su responsabilidad. Entonces, en fin, lo culpamos por esa parte, pero también es un conjunto de mala suerte porque a él no le debería tocar hacer eso. Más allá de eso, a nivel ofensivo para mí fue el mejor jugador de la Real Sociedad sin ninguna duda, sobre todo por su primera parte. Ahí, como hemos dicho antes, ese duelo contra Beraldo era un win para la Real Sociedad. Creo que la aprovechó, solo que no se materializó en aprovechar al final esa debilidad del Paris Saint-Germain. O más que debilidad del Paris Saint-Germain, porque no creo que fuese debilidad del Paris Saint-Germain, sino acierto y calidad de Taque Kubo para poder marcar las diferencias. Pero eso no se tradujo realmente en ningún gol. Luego Andrés Silva, luces y sombras también, porque a mí su arranque de partido me gusta bastante. Creo que tuvo un partido bastante bueno bajando balones, jugando de espaldas, descargando ese ataque cubo. Me gustó, pero creo que también es un jugador que tiene, para empezar, el problema de que había muchos controles que se le escapaban. O sea, había muchos controles que dices, parece que estás ahí jugando. Y luego que evidentemente la ocasión clara que tuvo, pues no la pudo mandar entre los tres palos, que fue una de las ocasiones más claras, o quizá la más clara de la Real Sociedad en el primer tiempo. Y luego, sin duda, otra de las cruces claras del partido es lo de Ander Barrenechea. O sea, el partido de Barrenechea, porque Jamari Traoré es que se desconcentra a partir de los últimos 20-25 minutos. Y bueno, pero de Barrenechea, su partido me parece difícil de entender. Básicamente porque no se puede fallar más en cada toma de decisión que tuvo. Y Barrenechea está haciendo una buena temporada. Una cosa no quita la otra. Pero es verdad que estuvo bastante irreconocible. Creo que es otro de los jugadores. Mira, lo diré un poco como Javi Galán, solo que entre comillas Javi Galán creo que compitió mejor y no se equivocó en todo. Barrenechea es que se equivocaba en cada acción que tenía. Pero me parece un caso similar en el sentido de decir, creo que es un buen jugador que un gran escenario lo ha colocado entre comillas un pelín en su sitio. Es decir, Barrenechea es muy bueno, está haciendo una muy buena temporada. Ahora bien, el nivel Champions con Achraf Hakimi delante no es fácil. No es fácil y en ese contexto creo que se le vio muy verde. O sea, al final yo siempre he dicho que soy menos de Barrenechea que el resto. O sea, creo que... o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Es que no es mal jugador ni mucho menos, pero creo que uno, se está exagerando su temporada. O sea, es muy buena, pero hasta ahí. O sea, yo he visto que mucha gente, por ejemplo, lo ha pedido para la selección, cuando yo creo que hay 4 o 5 jugadores en su posición muy superiores a él y mucho más seleccionables. Insisto, en mi opinión. Y creo que es un jugador que simplemente gusta mucho porque, en fin, es de la Real Sociedad, siempre ha sido un talento a tener en cuenta, y eso, canterano y demás. Ha dado un paso adelante muy importante este año. Sí, pero creo que se está exagerando un poco su nivel. Y al final, ayer, haciendo un partido horrible. Hombre, yo no creo que de normal en grandes partidos vaya a jugar tan mal, porque insisto, lo de ayer es que me pareció el peor jugador del partido, así de claro lo digo. De hecho fue el primer cambio porque estaba absolutamente fuera, perdió 2 balones que también fueron 2 ocasiones justo antes del gol del Paris Saint-Germain. O sea, no tenía sentido lo mal que estaba, pero tampoco me parece que sea un jugador que sea definitivo en este tipo de partidos. O sea, creo que la diferencia entre Kubo y Arzábal es muy notoria a lo que puede acabar siendo Barrenechea en este tipo de encuentros. Yo básicamente creo que Barrenechea todavía tiene bastante por crecer, porque al final su potencial está ahí. Al final, desde la Real Sociedad, desde Zubieta, siempre se ha dicho que es el mayor talento que ha salido en los últimos 20 años, incluso por encima de Oyarzabal. Es lo que te dicen de la Real Sociedad a nivel formativo, y creo que eso todavía tenemos que verlo. Ha dado un gran paso adelante este año, pero tenemos que aún verlo, y creo que mucha gente se ha precipitado con su valoración diciendo que es uno de los mejores extremos de la liga, por ejemplo. Yo creo que está muchos escalones por debajo, pues de los Nico Williams, de los, yo que sé, de los Savinho, de los Greenwood, de los Lamine Yamal, por supuesto. Y ya no estoy mencionando a Kubo o a Vinicius, o gente que está a un nivel muy por encima. Te estoy mencionando gente que este año ha también dado ese paso adelante. Pero creo que Barrenechea está bastante por debajo de esos. Y creo que ayer el partido del contexto se le comió y se le echó encima, básicamente. Por aquí, a ver, más cosas, decía Raulín. No me están gustando las últimas ruedas de prensa de Imanol. Tras el Mallorca Real Sociedad, defendía a Sadik, cierto. Y luego 2 suplencias seguidas versus Osasuna y la de ayer.
Y lo de ayer, por señalar a Traoré por algo fortuito, aunque eso, como dice, y también sea fruto del calentón. A ver, si es fruto del calentón y a su vez está mal. O sea, lo entiendo, pero hombre, lo que dijo es como excesivo, la verdad. Luego a los jugadores de banquillo tampoco sé qué se puede mencionar. Para mí el que más me gustó de los 6 que entraron, bueno, Aramburu jugó muy poquito, pero de los 5, perdón, no sé por qué he dicho 6, pero de los 5 que entraron, a mí el que más me convenció fue Turrientes, pero tampoco nada de otro mundo. Zaharian es que no apareció en mi mente. Pacheco por Lenormand, sin más. Fue un cambio que casi era por la mañana de Lenormand, porque venía sin jugar y demás. Turrientes creo que algo bien hizo. Sadik tampoco le dio tiempo demasiado. Y Aramburu es que jugó 5 minutos. Así que sin más. Claro, la pregunta es, ya habiendo analizado el partido, creo que no se me escapa nada. ¿Qué conclusiones sacamos? Yo le daría miedo a Pacheco. Entrar en un partido así es complejo, sí, es cierto. Lo que pasa es que tampoco creo que brillase ninguna acción concreta. Pero a ver, no desentonó cuando entró. Creo que aquí la pregunta es, ¿qué conclusión se puede sacar para el partido de vuelta? Porque la eliminatoria está cerrada para mí, ni mucho menos. O sea, creo que tiene que competirse y bien. Creo que la Real Sociedad va a tener sus opciones. Ahora aquí la cuestión es, la Real Sociedad ahora mismo tiene la capacidad de marcar 2 goles con lo que le cuesta marcar. Todo eso teniendo en cuenta las bestias que tienes enfrente. Al final Mbappé, Dembélé, Barcola, si no te van a entrar Colomwani, si no te van a entrar Gonzalo Ramos, si no Asensio, si no Ganguilí, es que es una barbaridad. Yo creo que la Real Sociedad va a competir. Creo que la Real Sociedad, si marca un gol pronto, se puede deshacer un poco de eso que está pasando de que les cuesta marcar. También creo que en Liga les vendría bien empezar a sumar goles en esas jornadas para llegar con más acierto de cara a ese partido. Porque al final, yo la Real Sociedad, por juego, yo creo que puede estar muy dentro de la eliminatoria. Mi duda no es por juego, mi duda es por efectividad. Porque si el Paris Saint-Germain tiene 4, que las va a tener, seguramente, muy probablemente te marque alguna. La Real Sociedad puede marcar 2 goles, porque es que necesita 2, porque si el partido de ida es 1-0, bueno, un gol la Real Sociedad lo puede marcar. Por mucho que le esté costando, pero un gol lo pueden marcar, y más si acabas dominando o implantas su idea de partido. Pero claro, es que yo ahora mismo veo a la Real Sociedad, por ejemplo, en el partido de vuelta, siendo mejor, por ejemplo, en los primeros 45 minutos y no marcando. Y creo que ahí es donde está el principal problema. Insisto, no es una eliminatoria cerrada. De hecho, yo vi a Alguacil y a Mikel Merino en sus declaraciones, o sea, no diré contentos, pero no demasiado afectados. El propio Mikel Merino dijo, bueno, el 2-0 no está tan mal, estamos muy dentro de la eliminatoria. Yo dije, hombre, no está tan mal. Yo creo que el 1-0 lo puedes firmar, el 2-0 para mí sí está mal. O sea, para mí no es un buen resultado, ni mucho menos. El 1-0 no es que sea un buen resultado, pero estás muy dentro de la eliminatoria. Pero el 2-0, hombre, no sé, yo me parece que no es un buen resultado. Dentro de eso, como digo, creo que la Real Sociedad lo que confía es en que si hacen un buen partido, las ocasiones le van a acabar entrando. El problema es que no le están entrando, básicamente. Y tampoco generan tantas, porque claro, si tú por ejemplo tienes problemas de gol, pero generas 10, 15 ocasiones, dices, bueno, tienes problemas de gol, pero de 10 que generas, 1 o 2 te entran, 100%. El problema es que la Real Sociedad genera 5, 6, y claro, de 5 o 6, pues le entran o una o ninguna. Y ahí es donde está la cuestión. Dice Raulín, dependerá de la efectividad de la Real en los momentos cuando dominen el juego al Paris Saint-Germain. Básicamente, vi un dato en el post de Dazón que es muy preocupante para la Real. Lleva los mismos goles en 2024 que la Almería, con 3 y solo 2 más que el Cádiz. Es que lo tiene. Equipos que lo que habíamos dicho es que tienen problemas de cara a portería. Bueno, la Almería tiene muchos problemas, pero está teniendo problemas con el 9 y demás. Y el Cádiz ya ni te cuento. Así que, en fin, a no ser que sea de Almería que no, que genera para nada. Bueno, la Almería es otro punto aparte, sí. Pero bueno, claro, es que al final son datos y son cifras que me hacen pensar que si la Real Sociedad juega muy bien el partido de vuelta, puede que, aun jugando muy bien, no le dé. Porque, a ver quién es el jugador que te acaba marcando esos goles. A ver, ¿va a estar Mikel Oyarzabal? Sí. No sé si Mikel Oyarzabal va a entrar por Barrene, no sé si va a entrar en punta. En fin,
Yo creo que Varane por temporada, creo que es lógico que se confíe en él. Ahora bien, si en punta juega, no sé cómo estará Becker para ese partido, pero que es un jugador que a contragolpe quizás un registro que no tienes y que puede ser útil, no sé si a lo mejor es mejor opción o incluso Sadik. No lo sé. Pero, hombre, Oyarzabal ya sigue andando de falso 9 o ya sea en banda izquierda, te va a sumar más. Pero no sé hasta qué punto eso te va a sumar tanto más como para que si tienes 4, metas 3, por ejemplo. A mí me parece complicado y a mí es lo que más dudas me deja. Todo esto contando, insisto, que como Mbappé, Dembélé, uno de estos tenga su mejor día, olvídate. Porque si tienen su mejor día, es que en una te van a vacunar. Ayer Mbappé no tiene su mejor día. Y aún así marcan una acción concreta y demás. Y luego en la segunda parte se enchufa mucho más. Pero no es un Mbappé brillante. Si Mbappé brilla, Mbappé te ha destrozado la eliminatoria. Y lo sabemos porque, por ejemplo, se lo vimos en la final del Mundial. Una Francia absolutamente perdida, Argentina siendo mejor. En fin, Di María muy bien, Messi muy bien, De Paul muy bien. Bueno, Mbappé va sirviendo un partido y pone a su equipo en la prórroga, él solo. Entonces, como Mbappé tenga su día, olvídate. Estamos valorando de que los de arriba del Paris Saint-Germain tengan un día normal. No digo malo, pero normal. Y que a partir de la Real Sociedad, si domina y demás, pueda marcar 2 goles. Así que, en fin, creo que se tienen que juntar una serie de cosas de las cuales yo no estoy demasiado convencido. No sé qué porcentaje le daría a la Real Sociedad. A ver, no le daría un 3%, algo más. Pero no soy demasiado confiante con el equipo español, honestamente. Aún así, creo que va a competir. Y creo que la eliminatoria va a tener tramos interesantes. A ver, eso sí, si el Paris Saint-Germain de repente, minuto 15, marca el 0-1 en Donosti, olvídate. Pero yo diría 80-20. Yo... Sí, va a pasar, sí, lo entiendo, No sé qué decirte. Yo siento que, por sensaciones, yo le daría incluso más al Paris Saint-Germain. Quizá un 85. No sé si 90. Por sensaciones. Por lo que creo que puede pasar, siendo que la Real Sociedad podría tener incluso más. Es que depende tanto de cómo pueda estar la Real Sociedad a nivel de efectividad. Porque claro, si la Real Sociedad en el minuto 20 marca el primero, bueno, es que yo diría que la eliminatoria se pone en un 60-40. O sea, como la Real Sociedad marca el primero más o menos pronto, ojo a la eliminatoria. El problema es, ¿lo marcará? ¿O lo puede marcar? A ver, lo puede marcar, pero no está dando fiabilidad para eso. Entonces habrá que ver. Yo creo que el partido está todo más que comentado, la verdad, con las posibilidades para la vuelta. Vamos a comentar también, evidentemente, con mucho menos detalle, como ya hicimos ayer, con el partido del Manchester City. Pues vamos a hacer lo mismo en este caso, en este encuentro entre la Lazio y el Bayern de Múnich. Una de las sorpresas de lo que hablamos de Champions, sin ninguna duda hasta el momento. Es verdad que el Bayern viene mal, bueno, viene de ser vencido y apalizado por el Leverkusen de Xabi Alonso en el pasado fin de semana, que bueno, que le cayeron 3 y pudieron ser 5, las cosas como son. El partido no lo pude ver entero, pero por lo que he visto del partido ya dije, madre de mi vida, qué abuso del equipo de Xabi Alonso, donde, en fin, todo lo que le salió mal al Bayern le salió mal, básicamente, con un gol hasta de Stanisic, que jugaba en el Bayern el año pasado, o sea, increíble. Entonces, el equipo está muy mal. Lo que pasa es que se enfrentaba a una Lazio que tampoco es que precisamente esté demasiado bien. Creo que la Lazio ha bajado bastante respecto a la pasada temporada también. Bueno, le está pasando a muchos equipos en Italia. El Napoli es el gran ejemplo y hay otros, pues como, yo que sé, Bolonia, Juventus, que han subido bastante su nivel. Pero la Lazio creo que lo ha bajado respecto a la temporada pasada, y creo que en general hay jugadores que han bajado su nivel bastante. Immobile, creo que la edad cada vez le pesa más. Se fue Milinkovic-Savic y el fichaje de Kamada no ha salido nada bien. El año pasado a mí la pareja Romagnoli-Casale, en lo que vi, me gustó bastante, y este año Casale ha desaparecido. Estuvo lesionado, pero es que ahora está bien y no juega. En fin, Lazio tampoco va bien en este momento, y aún así, tremenda victoria que sacó. Dice Rowling, lo debe de fácil de explicar, Harry Kane, saquen lo que gafe. Me da tanta rabia por el pobre Harry Kane, porque a mí es un delantero que me encanta, o sea, me parece bestial. Bueno, su temporada de hecho es bestial, o sea, la temporada de Harry Kane es... A ver, hay que ver qué pasa, pero
Está en Bundesliga a 5 puntos del Leverkusen, hay que verlo, hay que ver ese final de temporada, pero podría ganarla. En la Champions, a ver, no es de los favoritos como el City o el Madrid, pero a ver, el Bayern está entre los 4 favoritos, yo creo igualmente, ¿eh? A pesar de este resultado incluso, pero para mí está entre los 4 favoritos. A ver cómo lo hacen Champions, y luego Inglaterra en la Eurocopa, a ver, es que es una de las 2 grandes favoritas junto con Francia. Entonces, teniendo eso en cuenta, y que Harry Kane, a ver, hay jugadores del Bayern que estarán mejor o peor, pero la temporada de Kimmich, de Goretzka, o sea, son temporadas dignas de estudio, porque están muy mal. Ahora bien, la temporada de Harry Kane no le puedes poner ninguna pega porque es increíble la temporada que está haciendo. Entonces, de cara al Balón de Oro, insisto, hay que ver qué pasa con las Champions, porque si la gana el Paris Saint-Germain, el Bayern o el Madrid, pues cambia mucho la cosa. La Eurocopa, pues qué te voy a contar. Y luego las ligas nacionales, es verdad que el Madrid sí que lo tiene más fácil y ahí Bellingham va a sumar bastante, pero a ver qué pasa en la Bundesliga, porque vaya, el impacto de Kane en Bundesliga está siendo tremendo. Conclusión, creo que Harry Kane, dependiendo de lo que pase, es uno de los 4 o 5 jugadores que está ahí candidato a poder ser Balón de Oro este año. Yo creo, entre los 4 o 5 para mí sin duda. Porque está también en equipos que le favorecen a poder ganarlo, evidentemente, ¿no? Entonces, como heredero de Lewandowski, yo creo que está encajando muy bien. Ahora, el Bayern ha pegado un bajón de nivel tremendo. Y mira que al inicio de temporada estábamos diciendo, esa conexión Sané-Kane le va a dar mucho al Bayern. Y le está dando, pero creo que el equipo no está acompañando en absoluto. Y creo que el partido de ayer es una muestra más de lo que es un Bayern muy flojito de esta temporada. De Frankie Raurín, de igual forma creo que el Bayern de Múnich remontará. No sé el rendimiento del inglés, no tengo queja o crítica, pero es que el equipo en el que juega, equipo que se queda hacer con títulos, ¿sí? O sea, bueno, Harry Kane forma del mejor Tottenham, bueno, era la estrella del mejor Tottenham de los últimos 20 años, llegando a una final de Champions, no la ganó, es el mínimo problema, pero es que ese grandísimo Tottenham de Pochettino no ganase absolutamente nada, hombre, es curioso porque equipos ingleses con mucho menos han ganado títulos. El Chelsea creo que es el mejor ejemplo. Y el Tottenham no lo ha conseguido, teniendo al mejor Dele Alli, al mejor Eriksen, al mejor Son, al mejor Kane, Alderweireld, Vertonghen, Lloris como eje de protección y no lo consiguió. Así que sí, un poco mufa, la verdad, lo de Harry Kane. El Bayern tampoco estará en Copa alemana, fue eliminado hace ya meses de hecho. Así que, en fin, es verdad que en ese sentido Harry Kane, ojo al Kane y la mufa, pero igualmente yo también creo que, a ver, es de los favoritos en Champions, insisto, no el top, no es de los 2 favoritos, que a mi inicio de temporada me lo parecía, el mejor tras el City. Creo que el Real Madrid claramente está mejor ahora y creo que el Inter mucha gente lo pondrá por encima también. Entonces, a partir de ahí, creo que por nivel individual de jugadores tiene que acabar creciendo, porque tú miras la plantilla y es una salvajada. O sea, una plantilla que al final tiene a Neuer portería, defensa, bueno, Mazraoui o Boey, quizás es la parte más flojita, pero a partir de ahí, Upamecano o De Ligt, más Kim Min-jae, Davis en izquierda, centro del campo, Kimmich. Es verdad que Goretzka ha bajado mucho, pero bueno, Kimmich, Goretzka, Musiala, Sané, Coman, Kane, o sea, si están todos disponibles, es un equipazo que no tiene sentido. Ahora bien, ¿cuántos de estos están sanos? Kimmich, ¿cuándo va a recuperar su nivel? Upamecano liándotela en ese tipo de eliminatorias. Claro, al final se te juntan una serie de condiciones que hacen que el Bayern esté mal, y el partido frente al Lazio fue el gran ejemplo. Y un Lazio que no está ni mucho menos brillante, la sensación que a mí me dio es que con poquito te acaba sacando un resultado increíble, porque ya el Lazio en el partido de vuelta, claramente para mí es favorito al Bayern, igualmente la vuelta, encima jugando en el Allianz Arena y demás, pero ya el Lazio va diciendo, oye, que nos vale un empate, que aquí nos ponemos juntitos, conservadores, los extremos tirando los laterales, un 4-5-1 todo muy juntito, y ojo que el Bayern no le acabe costando. Por eso el Lazio para mí ha sacado un resultado increíble, siendo un equipo claramente inferior y que no pasa por un buen momento. Y que encima, a ver, no sé si se mereció ganar, porque a ver, el Bayern tuvo más ocasiones y mejores ocasiones que el Lazio, es cierto. Pero al final, insisto, no es cuestión de merecimientos, es cuestión de que el Lazio consiguió contener al
al Bayern de Múnich, la verdad, con una muy buena pareja de centrales. Ojo al partido de Mario Gila, que se ha llevado una de las estrellas porque lo que he visto me ha gustado una barbaridad. Y ojo cómo ha ganado ese puesto tanto a Patrick como a Casale, así que muy bien Mario Gila en ese sentido. Y luego en el centro del campo también ha dado 2 estrellas a Luis Alberto y a Guendouzi. Es verdad que Luis Alberto de más a menos, o sea, la primera parte de lo que he visto me ha gustado mucho Luis Alberto y luego la segunda bastante peor. Y sin embargo Guendouzi al revés, no me parece que destacase la primera parte, pero la segunda me ha parecido de lo mejor, sin duda. También destacar por ejemplo a Felipe Anderson, que tiene la peor valoración del partido, pero a mí de los de arriba es de lo que más me ha gustado. Es verdad que Isa se fuerza al penalti, tiene una buena ocasión. Luego Ciro Immobile es el que lo transforma, pero a mí Felipe Anderson creo que me ha gustado incluso más que Immobile o Isaksen. Pero bueno, en general el partido bastante bien, bastante completo. Lo malo, la lesión de Gisai, pues tuvo que entrar Lazzari. Y luego también Mario Gila tuvo que ser sustituido por Patrick. Los 2 centrales españoles. También jugó Pedro, que tuvo también una buena ocasión y demás. Entonces no fue un partido brillante de la Lazio ni mucho menos, pero compitió y realmente bien. De ahí se explica la victoria. Mientras que en el Bayern es verdad que generó más ocasiones. Por destacar algo, yo creo que en Musiala estuvo bastante bien, pero al final hay jugadores que no te están compitiendo. A mí Goretzka lleva 2 años que no sé qué pasa, pero está a un nivel, en mi opinión, horrible. Lo de los laterales me parece que estuvieron muy mal. O sea, no le he dado cruz a Rafael Guerreiro, pero tanto él como Mazraoui no me convencen nada. Y luego, ¿qué decir de Upamecano? O sea, Upamecano es el gran protagonista del partido por la liada que comete. O sea, no hay ningún jugador que brillase, yo creo que en exceso. O sea, las estrellas a Luis Alberto, Guendouzi o Mario Gila creo que son merecidas, pero no es que hiciesen un partido sobresaliente. Ahora bien, sí que hay un gran nombre a nivel de suspenso, porque lo de Upamecano no tiene ningún tipo de sentido. Y a mí es una cosa que me da rabia, porque me parece mejor central de lo que dice la mayoría. O sea, ya el año pasado, por ejemplo, la lió también en Champions, pero es que Upamecano es un central que se le recuerda mucho por sus errores, porque tiene una barbaridad, y se le recuerda muy poco por sus aciertos. Es verdad que todo el mundo recuerda esa grandísima eliminatoria que hace frente al Atlético de Madrid, donde se merienda Diego Costa. Es el gran primer partido de Upamecano, y él haciendo además una muy buena temporada con el Leipzig en su momento en Bundesliga. Pero a partir de ahí, creo que Upamecano ha tenido buenas temporadas. De hecho, el año pasado, hasta la liada del Champions, su temporada es buena y ya poca gente se acuerda de su mundial. Pero es que en el mundial fue el mejor central de Francia y top 3 mejores centrales del torneo sin ninguna duda. Pero claro, al final todo el mundo recuerda que en un día clave, por ejemplo, de Champions, como es este caso, la vuelve a liar y al final condiciona a tu equipo para ir perdiendo ya la eliminatoria. Porque es que el penalti no tiene discusión, creo que la roja poca discusión tiene también. Y al final es una jugada pues por ir demasiado sobrado, que va sin cabeza básicamente, y al final condiciona para mal a su equipo. Es un jugador que tiene unas características increíbles para hacer un central brillante, porque es que tiene un poderío físico brutal. A pesar de ese físico privilegiado, es que tiene una técnica con balón también muy buena. O sea que al final es un jugador capaz para ser titularísimo en cualquier equipo del mundo por cualidades, pero tiene tantas desconexiones que le acaban costando puntos o en este caso eliminatorias a su equipo, que claro, que al final mucha gente lo tiene en peor consideración de lo que realmente es. Y ayer pues un ejemplo más de otra liada más en Champions, que al final es lo que todo el mundo ve. Así que en base a eso, a ver, tampoco es que sea una baja increíble para la vuelta con su expulsión, porque está De Ligt, que es suplente. Es verdad que De Ligt y Tuchel están teniendo problemas dentro de ese vestuario, pero a ver, en cuanto a nivel, De Ligt no te va a bajar el nivel respecto a Upamecano, ni muchísimo menos. Es verdad que el que mejor está de todo es Kim Min-jae, que ha sido fichaje de esta temporada y está a un gran nivel. Pero vaya, no es una baja que el Bayern vaya a resentir, ni muchísimo menos. Ahora bien, la duda del Bayern es que tienen que mejorar su nivel, ya no solo de cara a esta eliminatoria, sino que es que ahora mismo yo creo que si te toca un Inter a este nivel, no ganas ni de broma. Si el Paris Saint-Germain tiene su día, no le ganas ni de broma. Y ya Madrid o City, que te iba a contar. O sea, este Bayern tiene que mejorar mucho a nivel competitivo, que su centro del campo se vuelva a encontrar, porque Kimmich parece una sombra de lo que fue, y creo que en forma es el mejor mediocentro del mundo junto con Rodri, pero es que es una sombra del Kimmich
2020, por ejemplo, que para mí era el mejor mediocentro y de largo. Y no sé por qué ese bajón tan repentino del equipo. Yo considero a Thomas Tuchel un buen entrenador, mejor entrenador de lo que lo considera mucha gente, de hecho. Situación en Bayern es complicada, mala relación con algunos jugadores. Luego también en el equipo, en el Bayern, parece que no está tomado en muy buena consideración. Ya se le busca un sustituto. Gente incluso piensa que ya no tenían que haber echado. El 3-0 del otro día frente al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso fue muy contundente. En fin, mala época para el Bayern. Lo que pasa es un poco lo que decía Raulín, que al final todos pensamos que acabará mejorando porque la plantilla que tiene da como para pensar que es un equipo tremendo, mucho más que otros que ahora mismo están mejor. Pero veremos a ver qué tal. De cara a la vuelta, como digo, por cierto, quiero mencionar también que Bredan Zaragoza, tremenda fumada le están metiendo, lo querían rápidamente, pero es que el chaval no está jugando. Ayer volvió a comer banquillo y no jugó ni un solo minuto. Así que como siga así, Bayern no va ni a debutar en Champions. Así que bueno, veremos a ver. Lo que decía, vamos a ver qué pasa de cara a la vuelta, porque en este caso yo pienso que el Bayern sigue siendo favorito, pero ya es 1-0, ha puesto la eliminatoria. Bueno, lo que todos pensamos que iba a ser una eliminatoria de 10-90 de porcentaje para el Bayern, ya la ha puesto, no diré encarrilada para el Lazio, porque no es eso, pero sí que ya el Bayern tiene que ir en el partido de vuelta diciendo, oye, que hay que marcar, que si no nos vamos a casa. Y el Lazio claramente está diciendo, oye, nosotros el trabajo importante ya lo hemos hecho, vamos a proteger lo que tenemos. Y como al Lazio encima marca un golito tonto en el Allianz Arena, ojo que la cosa no se ponga bastante complicada para el conjunto alemán. Aún así, como digo, yo pienso que sigue siendo muy favorito de cara a la eliminatoria, pero ya han dado la primera sorpresa.